todo, pues vamos a arrancar con un poco del contexto acerca de El Gran Hotel Budapest. Esta película es dirigida por Wes Anderson, o pues, desarrollada por Wes Anderson, y es la historia del Hotel Budapest que se desarrolla en la ficticia República de Subroca. Esto es una representación pues, de una Europa entre guerras, eh, donde pues Europa antes de las guerras era conocida por su elegancia, eh, o pues mejor dicho, donde la elegancia dominaba la vida social y la cultura era como no, sino era un eje fundamental respecto a su forma de vivir o su diario vivir. Y pues claramente el contexto, pues spoiler por así decirlo, es que pues esta forma de vida eh, se va a ver amenazada por la inminente llegada de la guerra. Eh, Ahora vamos a avanzar un poco con lo que vienen siendo personajes, simbolismos y metáforas, precisamente porque los personajes tienen un peso sobre la historia, no son personajes que están ahí porque sí, sino que tienen un significado. Y pues los simbolismos y metáforas les hago referencia porque los centré un poco más en objetos o cosas que tienen su significado predominante. Respecto a los personajes, encontré cuatro personajes principales. El primero es Gustave o Monsieur Gustave, el conserje del hotel. Él claramente es la representación a la cortesía, la hospitalidad, cómo la gente vive la violencia de las guerras y precisamente también cómo la gente se resiste a esta violencia. Posteriormente está Sir Mustafa, el aprendiz de Gustave, el botones del hotel. Él representa la lealtad, él pues siempre estuvo con Gustave, lo ayudó a salir de la cárcel, entonces pues es claramente la representación a la lealtad y al aprendizaje, porque posteriormente pues podemos ver cómo pues él rige su vida según a lo que le aprendió a Gustave, y a la memoria, porque toda la película gira en torno a que Sir Mustafa está recordando su tiempo y su aprendizaje con Gustav. Posteriormente está Dimitri, y antes de profundizar un poco en lo que viene siendo Dimitri, quiero hacer un pequeño paréntesis y mencionar a Madame D, que a pesar de que no la coloqué como un personaje principal dentro de pues, esta presentación, es un personaje bastante importante, pues precisamente porque sin Madame D, no, o sea, sin la existencia de Madame D, toda esta trama y toda la historia del Gran Hotel Budapest no hubiera existido. Eh, Volviendo nuevamente con Dimitri, Dimitri es familiar de Madame D, eh, donde él es el principal antagonista. Él es la representación de la codicia, de la corrupción y pues de las ansias de poder, de dominar todo, donde se ha representado claramente en que Dimitri, eh, pues queriendo tener toda la herencia de Madame D, y al ver que no podía tener el cuadro, o pues el niño con manzana, que lo mencionaré más adelante, empieza a hacerle toda esta persecución y toda esta violencia, eh, por llamarlo de alguna manera, a Gustav. Y es el que desencadena pues toda la trama de la historia precisamente. Y ya por último tenemos a Agatha, que es la pareja de Ciro, que me parece bastante importante porque pues a pesar de que Wes Anderson maneja esta película de manera diferente respecto a todas las películas que hablan acerca de pues tiempos entre guerras y Europa entre guerras, ya lo hablaré más adelante, pero pues Agatha es como la representación entre la calidez, es la representación de la calidez de la humanidad y pues por así decirlo, de esa luz al final del túnel que da esperanza. Posteriormente iremos pues a lo que vienen siendo los simbolismos y metáforas. Claramente el más claro de todos es el hotel, que pues muestra lo que viene siendo lo que había mencionado anteriormente, que es pues una Europa elegante, culta, donde pues se le ve colores vivos, donde mantienen eh, obras de arte y donde se ve pues en su forma o en su construcción, en esa simetría, la elegancia que se ostentaba en la Europa de esa época. Y precisamente el segundo punto, pues un poco como desarrollando ese primer punto del hotel, es la transformación misma del hotel. Eh, Esto se ve representado un poco, no se ve representado un poco, sino que se ve representado, mejor dicho, en la transformación que tiene el hotel respecto al inicio de la película, donde tiene colores pues pasteles vivos, donde se ve un hotel
pues bastante alegre, si se puede decir, mencionar de alguna manera, y donde se ve un hotel bastante elegante, bastante bien cuidado, a diferencia de lo que viene siendo al final o pues con el transcurso del largometraje, donde el hotel ya empieza a tener colores más opacos, más grisáceos, que demuestran no solo el paso del tiempo, sino la decadencia del hotel conforme va transcurriendo el tiempo. Y posteriormente, pues como ya lo había mencionado antes, el cuadro más importante de todos, que viene siendo Niño con manzana, que pues representa la herencia cultural, y pues como toda esta importancia de las artes y toda la cultura que no solo evoca o que no solo es relevante por su cultura, sino es relevante también por el recuerdo y por todo lo que puede llegar a contar acerca de la cultura de la antigua Europa. Posteriormente iremos con el cuarto punto, que viene siendo acerca de la crítica social. Eh, creo, para no intentar ser tan redundante, es claro que la crítica social que hace Wes Anderson es acerca de las guerras, acerca de cómo los regímenes autoritarios y toda esta violencia fragmentó y destrozó la forma de vivir de muchas personas en la antigua Europa, o pues antigua en la pasada Europa, donde acabó pues con la elegancia, la cultura, donde se perdieron muchas cosas y donde se demuestra que una sociedad es bastante frágil y que en cuestión de segundos o en cualquier momento se puede fragmentar de muchísimas maneras. Y posteriormente vamos con lo que viene siendo el legado y el significado cultural. Pues como lo he venido mencionando poco a poco, pues de pronto me he enredado en esto, pero pues, y ya centrándome un poco en lo que soy, un diseñador gráfico, la película lo vi un poco en el uso de su colorimetría. Como lo había mencionado antes, la colorimetría que maneja Wes Anderson son, pues, al principio de la película, más que todo, son colores bastante vívidos, pasteles, alegres, y precisamente esto es curioso frente a otras películas que tratan temas similares acerca de guerra y todo eso, precisamente porque las películas de guerra utilizan una colorimetría bastante fría, bastante grisácea, bastante opaca, precisamente para representar pues lo cruda que puede ser la guerra. Un posible referente a esto podría ser la lista de Schindler, que gran parte de esta es a blanco y negro, representando esa crudeza de la guerra. Pero en este caso, pues Wes Anderson lo que hace con esta película es romper, por así decirlo, todos los estándares y crea como un paralelismo entre lo alegre que se puede llegar a sentir por los colores, pero lo crudo que realmente está tratando el tema de trasfondo. Y es un paralelismo que considero que puede ser un legado bastante significativo respecto a lo que vienen siendo películas y lo que deja esta película o este largometraje precisamente. También algo bastante claro a mencionar es como esa ironía que maneja, no solo con la colorimetría, sino también pues, con el tema que ya se mencionó que es bastante crudo, o, pues, un tema hablando de guerras es bastante crudo, pero que lo maneja con toques cómicos, no solo para generar ese contraste, sino también para que hasta cierto punto pueda llegar a ser más digerible para el espectador. Posteriormente, dejando, o pues ya haciendo, finalizando esta presentación con esta infografía, pasaría al punto 2 que es la representación de un hotel colombiano, eh, con respecto o así, basándonos en lo que viene siendo el Gran Hotel Budapest. Como se puede ver aquí en la parte superior, utilizo la inteligencia artificial de ChatGPT para crear mi imagen. En este caso, he de reconocer que fue un reto bastante grande en el hecho de que no sé si sea por mi corta edad o por diferentes motivos, pero no tenía conocimiento acerca de hoteles con gran relevancia y los pocos que conocía, como podía ser la Hacienda Nápoles o otros más, como no los he visitado, tampoco los sentía tan cercanos. Entonces por eso precisamente tomé la decisión de buscar un hotel aquí en Bogotá, que por lo menos yo haya recorrido sus calles a pesar de no haber estado dentro de él o no haberme hospedado dentro de él nunca. En esa consulta encontré este hotel que me pareció idílico, eh, prácticamente hecho a la medida con respecto a lo que viene siendo a lo que viene siendo el punto central de esta historia.
y es el Hotel Granada. Actualmente no existe, pero la historia del Hotel Granada es bastante interesante, pues como lo mencionaba anteriormente, es prácticamente que una casualidad calcada, porque el Hotel Granada se construyó sobre la séptima, eh, y este llegó aquí a Bogotá como un símbolo de modernidad, de avance, eh, de alcanzar, por así decirlo, a Europa. ¿Por qué? El Hotel Granada fue pensado con una arquitectura francesa, de hecho todo su desarrollo y todo su planteamiento inicial fue desarrollado en Europa, en Francia, y posteriormente este fue desarrollado aquí por un arquitecto bogotano, o sea, hizo el viaje hasta Francia y trajo pues como que toda la idea para desarrollarla aquí en Bogotá. El Hotel Granada se tomó como símbolo en su época de avance, de cultura, de modernidad para Bogotá. Y este se sobrevivió al Bogotazo. Pues entre muchas comillas, por así decirlo, sobrevivió al Bogotazo. Porque después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues en todo el estallido social quedó entre medias y pues se incendió. En todo este proceso del Bogotazo se incendió, y a pesar de que en ese momento no fue su destrucción, quedó en tan mal estado que se tomó la decisión posteriormente de demolerlo, y no se tomó la decisión de reconstruirlo, sino directamente se construyeron en el espacio que quedó nuevos edificios que en este momento, si no estoy mal, son utilizados como oficinas. La verdad, en este momento no recuerdo bien qué edificios se encuentran por esa parte, pero no se reconstruyó el Hotel Granada. Me parece prácticamente un calco de la historia, precisamente porque el Hotel Granada como el Hotel Budapest pues son símbolos de elegancia, de cultura, por así decirlo, de avance, de modernidad. El Gran Hotel Budapest en Europa, o pues en este caso en simbolismo de Europa, el Hotel Granada en realidad fue el símbolo, pero aquí en Bogotá, aquí en Colombia. Y ambos fueron víctimas de las guerras, o pues más que de las guerras, de las violencias. El Gran Hotel Budapest nuevamente por la guerra, y el Hotel Granada por todo el conflicto político entre conservadores y liberales y todas las tensiones políticas que se vivieron por esas épocas en Colombia. Para centrarlo un poco más y ser cuidadoso con mis palabras, pues que se vivió aquí en Bogotá, que se tomó que era un símbolo, no solo arquitectónicamente, sino turística y hoteleramente. Y precisamente por eso también le pedí a la inteligencia artificial que, pues más allá de que tomara la colorimetría del Gran Hotel Budapest, también le pedí que representara ese toque gris en el fondo de Bogotá, donde el hotel es un símbolo, pero el resto de la ciudad está viviendo una situación bastante conflictiva y bastante violentada, eh, que no se puede mostrar pues en una sola imagen. Mm, También es bastante interesante en el hecho de que demuestra la crítica social que hacía Wes Anderson de lo frágil que pueden ser los recuerdos, la sociedad, y lo, lo increíble que puede ser la codicia por el poder, que puede destruir tantas cosas. El Hotel Granada en este caso, pues ya acercándolo un poco acerca del Hotel Granada, a pesar de ser un símbolo, no fue reconstruido, no se le tomó gran importancia. Literalmente la violencia política fragmentó a toda Bogotá en liberales, en conservadores, donde hubo muchísimos asesinatos, y este hotel, a pesar de que se tomó como un símbolo de modernidad y como gran avance aquí en Colombia no, sino aquí en Bogotá, quedó solo para el recuerdo, y posterior de que pasó la violencia, posterior de que, a pesar de que en esta imagen no retraté cómo quedó posteriormente del incendio, pues muy seguramente habrá perdido todos sus colores, y a pesar de que aquí los colores que se están utilizando es parte de la colorimetría del Gran Hotel Budapest, de seguro que el Hotel Granada, si hubiera tenido estos colores después del incendio, debió quedar
pues opaco, gris, ya no haciendo un contraste con el fondo, sino mezclándose con este, y ya para posteriormente ser destruido y ser un simple recuerdo. Y, pues, y si no fuera por la consulta realmente se quedaría como un recuerdo olvidado, por así mencionarlo de alguna manera. Porque si no fuera por la consulta ni siquiera yo sabría de la existencia de este Hotel Granada, porque a día de hoy no se menciona, no existe a pesar de su relevancia en su momento y a pesar de su relevancia cultural y arquitectónicamente.